Había algo en el modo en que las luces parpadeaban sobre la pista de baile que me hacía sentir que la noche no terminaría bien. Era una de esas intuiciones que uno aprende a reconocer con los años, cuando ya no te permites el lujo de ignorarlas. El salón del Hotel Alvarado estaba decorado con guirnaldas doradas y centros de mesa que seguramente costaron más que mi primer sueldo. Adriana, mi mejor amiga desde la universidad, había coordinado cada detalle de la fiesta anual de Constructora Vega y, se notaba, las mesas eran perfectas, los mozos impecables, el ambiente, calculado para impresionar. Me encontraba junto al aparador de bebidas, sosteniendo una copa de agua mineral con rodaja de limón, observando cómo la sala se dividía naturalmente en sus jerarquías invisibles. Los directivos en el centro, riendo demasiado fuerte, los gerentes medios orbitando alrededor con sonrisas tensas, y el resto, cerca de los bordes, tratando de parecer cómodos. Era un ecosistema que conocía bien. Llevaba 11 años observándolo. Martín, mi esposo, estaba en algún punto entre las mesas. Lo había visto hace 20 minutos hablando con el director financiero, con esa postura que adopta cuando quiere parecer más importante de lo que es. Hombros hacia atrás, mentón ligeramente elevado, la risa exactamente medio segundo después de cada comentario del otro. Era bueno en eso, en parecer. Yo llevaba un vestido azul marino, discreto pero bien cortado. Nadie en esa sala sabía que era de una boutique en 1900 en Milán. No lo mencioné porque no había ninguna razón para hacerlo, y porque hace mucho tiempo aprendí que las personas que necesitan anunciar sus posesiones son las que más temen que alguien las vea sin ellas. Fue Renata, la asistente de gerencia, quien me trajo el vaso de agua adicional que no había pedido. Me lo ofreció con una sonrisa breve, casi nerviosa, y antes de alejarse me dijo en voz baja: «Señora Sofía, ¿ya vio el jardín de atrás? Está muy bonito esta noche». Y algo en su tono me hizo prestarle atención. El jardín trasero del Hotel Alvarado era una terraza semicubierta con luces colgantes y arbustos bien podados. Había 3 o 4 parejas tomando aire, una mesa abandonada con copas vacías, y en el extremo más alejado, casi en la penumbra donde las luces colgantes no alcanzaban, estaban Martín y Adriana. No fue un roce accidental. No fue una mirada equivocada. Era un beso largo, de esos que no tienen prisa, sostenido por manos que conocen bien el camino. Él tenía la mano derecha en su cintura, ella la cara levantada hacia él. Me quedé quieta durante exactamente 4 segundos. Lo sé porque conté. Era un hábito que había desarrollado en los últimos años de trabajo. Contar cuando algo me sacudía, porque esos 4 segundos me daban tiempo de decidir quién quería ser en ese momento. Después me volteé lentamente hacia el salón y busqué con la mirada a Rodrigo, el esposo de Adriana. Estaba cerca de la barra, con una copa de whisky en la mano, y cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, hizo algo que no olvidaré. Sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa. No fue una sonrisa de complicidad avergonzada. Fue una sonrisa de quien lleva tiempo esperando que alguien más descubra lo que él ya sabe, y encuentra en eso cierta satisfacción oscura. Me giré de nuevo, tomé un sorbo de mi agua mineral, y decidí que la noche no había terminado todavía. Lo que Martín no sabía, lo que Adriana no sabía, lo que ninguna de las personas en esa sala sabía excepto, quizás, Rodrigo, que parecía saber demasiadas cosas sobre demasiadas personas, era que yo llevaba 3 años siendo algo que nadie en mi entorno cercano había tomado en serio lo suficiente como para preguntar. Soy Sofía Mendoza Arce. Durante 11 años de matrimonio con Martín Vega, fui la esposa de Martín. La que acompañaba a las cenas corporativas, la que sonreía en las fotos del directorio, la que organizaba las reuniones de fin de año en casa y se aseguraba de que todo fluyera sin que nadie notara el esfuerzo. Era buena en ese papel. Demasiado buena, quizás, porque nadie pensó en preguntarme si tenía otros. 3 años antes, cuando Martín me comunicó que su padre había decidido nombrarlo gerente de operaciones de Constructora Vega, la empresa familiar, yo lo felicité con genuina alegría. Esa misma semana recibí una llamada del Grupo Meridional, un fondo de inversión con participaciones en 32 empresas del sector de la construcción, el comercio inmobiliario y la infraestructura regional. Me ofrecieron ser su directora de evaluación y control de riesgos para el Cono Sur. Acepté. No mentí.
Simplemente no lo anuncié en la cena familiar. Nadie preguntó. Mi suegra comentó ese día que era admirable cómo yo me mantenía activa con mis cositas de consultoría. Martina sintió sin corregirla. Y yo tomé mi café y cambié el tema. Cuando volví al salón esa noche después del jardín, saludé a 3 personas, rechacé una segunda copa de vino y a las 10:15 me acerqué a Martín, que había vuelto a estar entre las mesas como si nada. Le dije que tenía un poco de dolor de cabeza y que pediría un taxi. Me besó en la mejilla. Olía al perfume de Adriana. En el taxi, mientras la ciudad pasaba por la ventana, hice 2 cosas. Primero, envié un mensaje a Rodrigo. Necesito que hablemos antes del miércoles. Segundo, abrí la carpeta de evaluaciones pendientes en mi tableta y revisé el expediente que llevaba 6 semanas analizando. Constructora Vega, solicitud de financiamiento ante el Grupo Meridional por $43 millones para el desarrollo del Proyecto Norte, una urbanización de escala media en terrenos que yo sabía, porque era mi trabajo saberlo, que tenían problemas de titulación, que ningún informe interno de la empresa había reportado correctamente. Rodrigo llegó al café donde acordamos encontrarnos el lunes a las 9 de la mañana. Llegó 10 minutos tarde, con la misma compostura un poco escéptica de la noche del sábado. Se sentó, pidió un espresso y me miró de frente. ¿Cuánto tiempo lo sabes?, le pregunté sin preámbulo. 4 meses, dijo. Desde antes que tú. ¿Por qué sonreíste así esa noche? Rodrigo giró la taza entre los dedos. Porque me preguntaba si seguirías fingiendo que no veías nada. Muchas personas en tu lugar habrían seguido fingiendo. Hizo una pausa. Pero tú no pareces ser de esas. Le dije que tenía razón. Le pregunté si estaba dispuesto a iniciar los trámites legales con discreción y sin precipitación. Asintió. Me dijo que ya tenía un abogado. Yo le dije que también. Acordamos no hablar del tema con ningún miembro de la familia Vega hasta que cada uno de nosotros tuviera su proceso encaminado. Nos dimos la mano antes de salir. Fue una de las conversaciones más civilizadas que he tenido sobre algo tan doloroso. El dolor, debo decirlo, existía. No voy a pretender que fui una estatua de mármol en esos días. Llegué a casa esa noche del lunes y me senté en el suelo del baño durante un rato, con las rodillas recogidas, dejando que el silencio me rodeara. 11 años tienen peso, tienen texturas, tienen el recuerdo de la primera vez que Martín me tomó de la mano en el aeropuerto de regreso de un viaje que hicimos a los 6 meses de novios. Tienen la noche en que perdimos el embarazo y él se quedó dormido en la silla del hospital porque no quería irse. Esas cosas no desaparecen con una escena en un jardín. Las carga uno de otra manera, como una maleta que ya no va hacia el mismo destino, pero sigue siendo tuya. El miércoles de esa semana, 3 días después de la fiesta, el expediente de Constructora Vega llegó formalmente a mi escritorio para revisión final antes de la aprobación del Comité de Crédito del Grupo Meridional. Era mi responsabilidad directa. Era, literalmente, mi trabajo. Pasé 48 horas verificando cada documento. Contraté a un equipo de 3 auditores externos especializados en titulación de terrenos. Los resultados confirmaron lo que ya sospechaba. 2 de los 5 lotes principales del Proyecto Norte presentaban problemas de doble inscripción registral, y el informe de debido proceso que la constructora Vega había presentado al Grupo Meridional omitía deliberadamente 3 observaciones del peritaje técnico original. No era un error, era una omisión calculada. Redacté mi informe de evaluación con la misma precisión que aplico a cualquier expediente. Recomendé suspender el proceso de aprobación del financiamiento hasta tanto la empresa presentara documentación que resolviera las inconsistencias detectadas. Adjunté el análisis técnico completo, las fichas registrales comparadas y las páginas del peritaje original que habían sido excluidas de la presentación. Envié el informe al comité el viernes a las 6 de la tarde y salí de la oficina a tiempo para llegar a la clase de natación que tengo los viernes. El lunes siguiente, el presidente del Comité de Crédito del Grupo Meridional, don Héctor Garmendia, convocó una reunión urgente con la dirección de Constructora Vega. Yo no asistí a esa reunión. No era mi papel estar ahí. Mi papel había sido el informe, y el informe estaba firmado con mi nombre. Me enteré de lo sucedido por 3 canales distintos en el transcurso de ese mismo lunes. El primero fue un mensaje de texto de mi cuñada Patricia, la hermana de Martín, que decía: «Sofía, ¿sabes algo de lo que está pasando con la empresa?
Dice Martín que hubo un problema con un financiamiento. El segundo fue un correo de Rodrigo, breve, que solo decía, ya empezó. El tercero fue la llamada de Martín a las 4 de la tarde. Sofía. Su voz tenía una tensión que yo había aprendido a identificar en los últimos años. Era la voz que usaba cuando algo no le salía como esperaba y necesitaba que yo lo ordenara por él. Hay una situación con el financiamiento del Proyecto Norte. Parece que alguien presentó un informe cuestionando la documentación. ¿Tú tienes algún contacto en el Grupo Meridional? Tal vez podrías hacer una llamada. Me tomó un momento responder. Martín, yo trabajo en el Grupo Meridional. Silencio. ¿Qué? Soy la directora de Evaluación y Control de Riesgos. Llevo 3 años en ese cargo. El silencio que siguió fue de una calidad diferente. No era confusión. Era el sonido de alguien reacomodando toda una narrativa. ¿Tú firmaste el informe?, preguntó finalmente. Sí. ¿Sabías que era nuestra empresa? Era parte de mi cartera de análisis asignada. Apliqué los mismos criterios que aplico a cualquier expediente. Hice una pausa. Las inconsistencias que documenté son reales, Martín. Existen independientemente de quién las haya encontrado. Colgó sin decir nada más. Las siguientes 2 semanas fueron una cadena de presiones que no esperaba, pero para las que, en retrospectiva, debería haberme preparado. Mi suegra me llamó el miércoles para preguntarme si entendía el daño que estaba causando. Le respondí con calma que mi informe estaba basado en evidencia, técnica verificable, y que cualquier empresa en la misma situación habría recibido la misma recomendación. Me dijo que eso no era una respuesta. Le dije que era la única que tenía. El jueves siguiente, Martín apareció en mi oficina. No había pedido cita. La recepcionista, desconcertada, me preguntó por el intercomunicador si lo dejaba pasar. Le dije que sí. Entró mirando alrededor del espacio como quien entra a un país extranjero. La oficina era amplia, con vista al río. Había fotografías en la mina Natsinsamar, pared de proyectos evaluados, un tablero con el mapa de las empresas del portafolio, una mesa de reuniones con 4 sillas. No era decorativa. Era funcional. Era mía. Se sentó frente a mí sin que lo invitara. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó. Porque nunca preguntaste. Lo dije sin dureza, porque no sentía dureza. Sentía algo más parecido a una tristeza tranquila. En 11 años, Martín. ¿Cuántas veces me preguntaste en qué estaba? ¿Trabajando? No en general. Específicamente. ¿Qué analizaba? ¿Qué decisiones tomaba? ¿Qué responsabilidades tenía? No respondió de inmediato. Nunca te oculté nada. Trabajé en consultoría externa durante 8 años. Siempre lo supiste. Cuando me ofrecieron este cargo, lo mencioné en casa. Tu madre dijo que era admirable que me mantuviera activa. Tú no dijiste nada. Abrí las manos sobre el escritorio. Nadie preguntó. Yo no mentí. El financiamiento es crítico para nosotros. Si no se aprueba es porque los documentos presentados tenían omisiones que habrían generado un riesgo real para los inversionistas del fondo. No puedo aprobar algo que no cumple los estándares técnicos porque sea tu empresa, Martín. Eso sería exactamente lo contrario de mi trabajo. Puedes hablar con el comité, explicarles el contexto. El contexto está en el informe. Todos los contextos relevantes. Tomé aire. Si la empresa resuelve las inconsistencias registrales y presenta documentación completa, el expediente puede volver a evaluación. Ese es el proceso. Martín me miró durante un momento largo. Luego dijo, más bajo. ¿Esto tiene que ver con lo que viste en la fiesta? Era la pregunta que había esperado. La que más trabajo me había costado prepararme para responder sin que la respuesta fuera falsa. Mi informe es técnico y está firmado 5 meses antes de la fiesta de la empresa. Puedes verificar las fechas de cada documento adjunto. Sostuve su mirada. Pero si me preguntas si lo que vi en ese jardín cambió algo entre nosotros, la respuesta es que sí. Y ese es un asunto completamente separado, que tarde o temprano también tendremos que hablar. Se fue sin responder a eso. Lo que ocurrió en las semanas siguientes se desarrolló con la lentitud y la inevitabilidad de un proceso que nadie puede detener una vez que empieza. El Comité de Crédito del Grupo Meridional mantuvo la suspensión del financiamiento. Constructora Vega contrató a un estudio jurídico para revisar la titulación de los terrenos
Y el proceso tomó, como yo sabía que tomaría, varios meses. Algunos proyectos secundarios que dependían del flujo del proyecto norte se retrasaron. Hubo ajustes de personal. El suegro de Martín, don Aurelio Vega, convocó una junta de directorio para revisar la gestión del área de operaciones. No tuve nada que ver con ninguna de esas consecuencias internas. Eran el resultado natural de una situación que existía antes de que yo la documentara. Mi trabajo había sido nombrarla. Adriana me llamó un día de esos, en un horario que indicaba que había estado pensando mucho tiempo en si hacerlo. Contesté. Sofía. Empezó y se detuvo. Quería explicarte. No tienes que explicarme nada, Adriana. Lo dije en serio. Lo que hiciste me lastimó. 12 años de amistad pesan. Pero eso es algo entre tú y yo, y ya no creo que haya mucho que decir. ¿Me vas a odiar? Pensé en eso un momento. No, no tengo energía para el odio, pero tampoco tengo espacio para esto. Silencio. ¿Hay algo que pueda hacer? No. Fue la última conversación que tuvimos. El proceso legal con Martín comenzó un mes después. Fue ordenado y sin espectáculo, como habíamos acordado con nuestros abogados respectivos desde el principio. Había bienes que dividir, una hipoteca que resolver, cuentas que separar. Todo tomó su tiempo. Todo tuvo su documentación. La noche que firmamos los últimos papeles de separación, Martín me pidió que fuéramos a tomar algo. Le dije que no era una buena idea. Me dijo que solo quería entender. Le respondí que entender era una conversación que deberíamos haber tenido muchos años antes, y que ahora era demasiado tarde para que cambiara algo. ¿Me perdonas?, preguntó, en el pasillo del estudio jurídico, con el saco sobre el brazo y el aspecto de alguien que acaba de perder algo que no supo valorar mientras lo tenía. Lo miré con honestidad. Algún día. Pero no hoy, Martín. Y no por ti, por mí. Mi suegra me llamó 2 semanas después para pedirme que reconsiderara. Le agradecí la llamada. No reconsideré. Lo que nadie de la familia Vega esperaba, y lo que tardaron varios meses en procesar completamente, fue que yo no estaba destruida. No estaba recomponiéndome de un golpe. No estaba esperando que alguien me rescatara, o me validara, o me explicara cuánto valía. Estaba, sencillamente, trabajando, evaluando expedientes, tomando decisiones, construyendo cosas. En marzo de ese año, el Grupo Meridional me ofreció una expansión de mis responsabilidades hacia el área norte del continente. Acepté. Implicaba viajar más, pero también implicaba construir un equipo nuevo desde cero, cosa que me interesaba mucho. Contratamos a 6 analistas nuevos. Uno de ellos era una joven de 26 años llamada Valentina, recién egresada de un posgrado en finanzas internacionales, con una inteligencia afilada y una inseguridad que reconocí porque la había tenido yo misma a su edad. Era la única en el equipo que preguntaba el porqué de cada decisión en lugar de limitarse a ejecutarla. Eso me pareció exactamente lo que necesitaba. La primera semana, después de una revisión de portafolio que ella había preparado con más detalle del requerido, me pidió reunirnos para hablar de su desarrollo profesional. Nos sentamos en la sala pequeña de reuniones, con 2 cafés, y su carpeta de análisis entre nosotras. ¿Qué quieres aprender este año?, le pregunté. Me miró como si la pregunta la sorprendiera. Probablemente esperaba que fuera yo quien le dijera lo que debía aprender. Quiero entender cómo se construye un criterio propio, dijo finalmente. No solo aplicar estándares, sino saber por qué son esos estándares y cuándo hay que cuestionarlos. Asentí despacio. Era exactamente la pregunta correcta. Bien, le dije. Empezamos la próxima semana. Te asigno los expedientes más complejos del trimestre y los revisamos juntas. Cada decisión que yo tome, te explico el razonamiento completo. Y tú me dices cuándo no estás de acuerdo. ¿Y si me equivoco? Aprendes. Y si tienes razón, aprendo yo. Tomé mi café. Nadie que vale la pena en esta profesión llegó aquí sabiendo todo. Llegó haciendo las preguntas correctas en el momento correcto. Valentina anotó algo en su cuaderno. Levantó la vista. ¿Puedo preguntarle algo personal? Puedes intentarlo. ¿Cuánto tiempo le tomó sentirse así de segura? La pregunta me hizo sonreír de verdad, de esas sonrisas que no se planifican.
Pensé en el jardín del Hotel Alvarado, en el taxi con la tableta, en el baño del suelo frío, en el pasillo del estudio jurídico. Pensé en todos los años en que fui el fondo del cuadro mientras otros ocupaban el primer plano. No fue un momento, le dije. Fue una decisión que tomé muchas veces, en circunstancias distintas, y algunas veces la tomé mal, y tuve que volver a tomarla. Valentina asintió como si eso le pareciera útil. Recogió su carpeta y antes de salir se detuvo en la puerta. Gracias, señora Sofía. Sofía, la corregí. Solo Sofía. Salió. Volví a mi escritorio. Había 3 expedientes esperando revisión, una videoconferencia a las 4 con el equipo de Bogotá y una propuesta de expansión que tenía que revisar antes del viernes. Era martes, y eran las 2 de la tarde, y había exactamente la cantidad de trabajo correcta para mantenerme presente, concentrada y útil. Afuera, el río seguía su curso sin preguntar si alguien lo observaba. Yo abrí el primer expediente y empecé a leer.